Zona Pymes. Este programa es presentado por Pyme Boletas, un servicio de Villagra y Asociados. Panadería Paula, cafetería, pastelería y más. Ven a visitarnos en Villa Alemana. Quechua Restaurant. Ven a degustar la mejor comida peruana en Villa Alemana. Cervecería Daroch, la cerveza de Villa Alemana. Conducen Pauli Zavala y Fernando Urrutia. Muy buenas tardes y bienvenido a un nuevo capítulo de Zona Pyme. Pero hoy vamos a conversar de la realidad de las pymes, de cómo han tenido que enfrentar la pandemia. Y tenemos una invitada muy especial, Yanina, quien es secretaria general de la UNA Pyme. ¿Cómo estás, Yanina? Muy bien, Pauli, muchas Yanina gracias. Figueroa. Yanina Figueroa, muchas gracias por la invitación a que está conectado. Yo primero quiero felicitar a los auspiciadores que ustedes tienen, que son auspiciadores pyme, regionales además. Creo que es importante que los medios de comunicación locales tengan el apoyo también de las pymes locales, así que me parece que comenzamos perfecto este programa. Sí, no, muchas gracias también, Yanina, por ser parte de este nuevo capítulo en Zona Pyme. Y bueno, también a la gente que nos está viendo. Fernando, lamentablemente hoy día no pudo estar con nosotros, pero por lo menos va a ver el programa, como siempre, y está tan conectado, al igual que ustedes con nosotros. Yanina, primero que todo, una pyme, cuéntame, ¿cuándo nace? ¿Cuál es la misión y visión de esta y de qué se trata? Bueno, la UNAPYME nace aproximadamente en el 2014, finales del 2014, principios del 2015. Son una asociación mayor de empresas de menor tamaño, pero básicamente de gremios. Nosotros nacimos formándonos al alero, o ellos al alero nuestro, de la Confederación de Ferias Libres de Chile, cooperativas, Conagro, que son los pequeños campesinos, cámaras de comercio y de turismo, organismos que ya estaban formados, que formamos una organización mayor, básicamente para influir en la política pública, estar, digamos, en todo el debate gubernamental también, para las mejoras, obviamente, de un sector tan gravitante para la economía como son las empresas de menor tamaño en el país. Y nace el 2015, me habías mencionado. El 2015, pero ¿con cuál organización específicamente? Porque tengo entendido que las organizaciones se van uniendo a una pyme. Claro, nosotros partimos con las Ferias Libres de Chile, que es la Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile, y la Confederación Agraria Campesina, que son dos grandes organizaciones nacionales que tienen, bueno, solamente la Confederación Nacional de Ferias Libres abarca una innumerable cantidad de personas, de familias que trabajan a lo largo del país, en sectores que las personas pueden decir son sectores a lo mejor no son grandes empresarios, pero están bajo los hombros de ellos una importante parte de la economía de nuestro país. Y también los campesinos con las pequeñas producciones de frutas, de verduras, que abastecen también a la mayoría de las personas del país, y cooperativas y cámaras de comercio y de turismo también de distintas regiones del país. Sí, y de hecho estuve revisando algunas citas también por parte de una pyme, específicamente suya, Yanina, y han repercutido de forma muy positiva también en la prensa. Sí. Y han estado conversando también con autoridades, tengo entendido, y han hablado temáticas relacionadas a las pymes y de cómo están enfrentando la pandemia. Pero antes de abordar esa temática, cuéntame, ¿qué pasa si yo quiero ser parte de una pyme? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, las organizaciones generalmente nos escriben una petición formal para ser parte de la organización, con la cual se comprometen por lo menos a reunirse con nosotros cada cierto tiempo, poder discutir qué es lo que está pasando en la política pública o los fenómenos como el que estamos viviendo ahora, que significa algo bastante nuevo, imprevisto y muy doloroso para un sector como el nuestro. Nosotros básicamente estamos apuntando a todo el problema estructural que tienen las empresas de menor tamaño en nuestro país.
Nosotros alrededor de ya casi toda la democracia hemos ido perdiendo sistemáticamente permanencia en el mercado. Las empresas de menor tamaño, en los 90 llegábamos a un 30% del mercado y hoy día estamos cercanos a 9-10, siendo más de 1.300.000 empresas en el país. Hemos ido perdiendo la capacidad también articuladora y política que tienen los movimientos de interés, como es un movimiento, como son las empresas de menor tamaño, y cada vez vemos más dificultoso nuestro avance y nuestro crecimiento, y que no tiene que ver solamente con la pandemia, sino que es un problema absolutamente estructural que vive nuestro país, que no ha tomado una definición efectivamente a quién fortalece y a quién hace crecer, para que la economía sea una economía que reparta de mejor manera la tremenda desigualdad que existe en el país. ¿Cómo qué tipo de problema estructural? ¿Qué tipo específicamente, Janina? Como para un Bueno, poco más nosotros entenderlo. partimos con varios problemas, porque, por ejemplo, es cosa de revisar o mirar nuestras ciudades, nuestros pequeños comercios, cómo han ido desapareciendo cuando siempre, años pasados, décadas pasadas, eran lo más importante en nuestras ciudades, nuestros comercios locales, por ejemplo. La poca, yo creo, vigilancia de los tratados de libre comercio han matado nuestra manufactura y todo lo que nosotros como país podríamos crear. Y eso ha dejado que no tengamos una gran posibilidad, porque la estructura de nuestro comercio ha sido tan abierto que ha dejado absolutamente relegado, por ejemplo, la manufactura y la fabricación. Hoy día nosotros competimos con países donde no, por ejemplo, no se resguardan los derechos laborales de los trabajadores y por lo tanto tienen precios muy mínimos dentro de sus productos, y nosotros tenemos una fabricación, por ejemplo, en los productos que cuida la legislación, que cuida los derechos humanos, etcétera, y contra eso no se puede competir. Y ahí hay una cantidad de industrias que han ido muriendo. Uno mira su ciudad y dice, ¿qué es lo que se fabrica en mi ciudad? ¿Qué estamos fabricando los chilenos y chilenas? Y por otro lado, la proliferación del gran comercio y todo lo que se le ha dado, hasta instrumentos de fomento, por ejemplo, en la capacitación, están absolutamente dirigidos y cooptados también por las grandes empresas. Entonces ha habido un abandono sistemático durante muchos años de lo que son las empresas de menor tamaño. No hemos logrado adecuar un sistema que sea mucho más justo para poder competir efectivamente en un mercado altamente concentrado como este, altamente concentrado. O sea, en todos los rubros hay 4 o 5 empresas que se repiten los grupos económicos que abarcan la mayor cantidad de las ventas y servicios del país. Sí, sin duda. O sea, no solamente somos un país con materia prima, sino también podemos producir de cierta forma y no depender de mano extranjera. No tiene que ver con eso, tiene que ver cómo todo lo que se importa desde afuera compite directamente con lo que nosotros podríamos fabricar como chilenos y nuestras industrias. Y finalmente uno mira hoy día, ¿qué está fabricando el país? El país está exportando 4 o 5 productos y está importando prácticamente todo. Entonces ahí, cuando hablamos de empresas pymes, nos queda absolutamente sectores absolutamente fuera, que fueron muy pujantes en otros años. Entonces eso es lo que hemos ido perdiendo, nuestra capacidad de creación, y eso ha sido muy, muy doloroso, porque finalmente nuestra participación en el mercado es demasiado baja para la cantidad de empresas que hay de menor tamaño en el país. Sin duda, Janina. Mira, hay una cita acá que me llamó mucho la atención, que fue emitida el 17 de junio del 2020, el año pasado, y habla un poco de la realidad de cómo las pymes estamos enfrentando la pandemia, cuando ya se inició el año pasado la pandemia, y el gobierno, las medidas que han ido tomando y las autoridades frente a esta problemática sobre una proyección, una futura quiebra de algunas pymes. Dice, bueno, Janina, con fecha 17 de junio del 2020, en su cuenta de fanpage de una pyme, se publicó y se citó: es decepcionante, insuficiente y sin participación de la sociedad civil y gremios.
según una pyme, en este acuerdo no se está ayudando a las pymes que requieren un salvataje directo para evitar una quiebra masiva que afectará a un segmento clave para evitar una depresión económica más aguda. Advierten que solo 100.000 pymes del millón prometido por el gobierno han podido acceder a paquetes creditarios hasta el momento. La postura de una pyme sigue siendo la misma en relación a cómo el gobierno y parlamentarios han hecho manejo de las temáticas ayuda a pymes. En ese entonces estábamos hablando de que el gobierno, ustedes ya estaban hablando, ya le estaba preocupando, la pandemia se había iniciado el año pasado, llevábamos como 3 meses, y no habían respuestas concretas, ni hablar, ya no, ni siquiera estaba pensado el bono alivio pyme. Ahora, actualmente, ¿cuál es la postura de una pyme frente a esto? ¿Han tenido alguna respuesta por parte del gobierno o autoridades, alguna mesa de trabajo en conjunto? Esa cita viene después del proyecto de reactivación económica que se tramitó en el Parlamento y era un paquete de varias medidas que no contemplaban el foco en la pyme, sino que se disfrazaban de pyme para poner el foco en las empresas de mayor tamaño. Recuerda tú que una de las cosas que nosotros primero dijimos era que el FOGAPE no iba a llegar a 1.300.000 empresas de menor tamaño como en ese tiempo advertía el exministro Briones, Lucas Palacio y el propio presidente de la República. Entonces nosotros lo que dijimos fue que como todos pensábamos que la pandemia iba a durar unos meses y no la cantidad de tiempo que ha durado, entendíamos que la primera instancia era efectivamente tener la posibilidad de acceder a un financiamiento efectivo, que los bancos prestaran plata ya que era absolutamente conveniente para poder tener una holgura. Acuérdate que a nosotros nos cerraron por ley el 14 de marzo de 2020. Se cerraron todos los comercios que no fueran esenciales, o sea, supermercados y bueno, todos sabemos muy bien qué es lo que pasó ahí. Entonces, nosotros lo que decíamos era que si no cambiaba la política de evaluación hacia las pymes por parte de los bancos, era una mentira afirmar que esto llegaría a 1.300.000 empresas de menor tamaño. Hoy día podemos decir que teníamos la absoluta razón, porque del 1.300.000 empresas de menor tamaño quedó una trampita ahí en la ley que beneficiaba a empresas de hasta 1 millón de UF de venta. Estamos hablando de grandes empresas, sí, a las cuales no necesita un crédito con aval del Estado poner las espaldas necesarias, porque empresas que venden hasta 1 millón de UF las reciben los gerentes de los bancos para darle directamente los créditos y tienen patrimonio y transan sus acciones en la bolsa. Entonces, por eso nosotros desde un comienzo fue el que no se disfrazaran de pymes para poder efectivamente hacerse cargo del sector que nosotros teníamos claro iba a ser el más devastado en esta pandemia. Efectivamente, los créditos FOGAPE llegaron a 300.000 empresas de menor tamaño, pero la mitad de los fondos, el 50% de esos fondos se fueron al 3% de las empresas que venden 1 millón de UF. Entonces, como nosotros entendemos perfectamente nuestro mundo y nuestra relación con los bancos, era lo que, por eso lo dijimos en junio y lo hemos repetido durante mucho tiempo. Ahora, a partir de ese proyecto de reactivación económica que nosotros logramos detener en el Parlamento, fíjate que solamente 5 senadores votaron en contra, que entendieron efectivamente que eso no nos servía. Entre ellos, la actual y saliente presidenta del Senado, Yana Proboste, el senador Alejandro Guillé, Alejandro Navarro, el senador Latorre y la senadora Adriana Muñoz votaron en contra del proyecto, entendiendo que no era lo que la pyme necesitaba. Pero sin embargo el Parlamento completo lo votó a favor, y eso significó varias garantías para las empresas de mayor tamaño, y solamente los FOGAPE y algunas devoluciones, una baja de interés en la operación renta del 2021, para las empresas de menor tamaño, absolutamente atemporal, porque las empresas que no vendieron prácticamente daba lo mismo si en la operación renta le bajaban un porcentaje de los impuestos.
Y desde ahí se forma además por ley una mesa de trabajo que queda liderada por algunos gremios, en los cuales está la UNAPYME, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. De hecho, hoy día nosotros tuvimos la reunión número 20, en la cual estamos efectivamente dando hartos diagnósticos, pero a lo largo del tiempo y de los meses hemos visto caer estrepitosamente a muchas empresas de menor tamaño. Hemos visto cómo el financiamiento de los bancos sigue siendo el más esquivo a medida que pasa el tiempo, porque ya cuando no tienen, por lo menos en junio nos decía, o en abril decía, bueno, por lo menos tengo movimiento enero y febrero, algo de marzo, pero ya a estas alturas, que ya pasó al parecer lo peor, sumamos empresas que tienen 8 meses, 9 meses sin ningún tipo de movimiento y venta, entonces no hay ningún banco que le vaya a prestar un financiamiento. Exactamente, y eso es clave lo que acabas de decir, Yanina. ¿Cómo sobrevive una pyme donde no tuvo durante más de 6 meses movimiento? No hubo, o sea, recién ahora gran parte de Chile está en apertura, estamos viviendo la libertad, entre comillas. Pero ¿qué sucede con el año pasado? O sea, de hecho, parte del requisito para postular también al bono PYME te exigía movimiento, te exigía tener renta al día, pero 2020 gran parte de Chile estuvo en cuarentena, estuvimos en transición. No, ¿Qué eso, medidas se puede hacer frente a eso? Me imagino que lo han conversado también hoy día en la o sea, reunión o lo dentro de hemos los ejes. conversado durante muchos meses, pero a ver, mira, cosas simples y muy complejas a la vez. Por ejemplo, nosotros hemos solicitado que al cierre forzoso de nuestras empresas, por ejemplo, se debería asumir, el Estado de Chile debería asumir el costo de las patentes comerciales, por ejemplo. Y eso ha sido solamente postergación. Lo único que el gobierno se ha abierto, digamos, a poder permitir es que posterguemos. Entonces, entre la postergación de las patentes, entre el no pago de los servicios básicos en los negocios, entre el no pago de los arriendos de los negocios, entre los trabajadores acogidos a AFC, hay un panorama muy desolador en miles de empresas de menor tamaño a lo largo del país. Muchos de ellos salvaron algo con los retiros de los 10% de la AFP. Algunos de ellos recurrieron a los ahorros personales y al patrimonio que tenían para poder liquidarlo y poder hacer frente a las deudas. Hay otros que se han reinventado y han partido de cero en algunos otros espacios. Y hay otros que finalmente sucumbieron y están esperando que se termine el estado de excepción y que venga tesorería y se vengan los embargos judiciales respectivos frente a las deudas que se llevan a cuesta. Entonces, todavía lo que nosotros estimamos que todavía no se ha mostrado efectivamente el escenario de posguerra que significa el paso de esta pandemia en el tema económico y especialmente la empresa de menor tamaño. Porque mientras las empresas grandes tienen unas utilidades que son maravillosas, han incrementado en pandemia cerca del 70% de su riqueza, las empresas de menor tamaño se han empobrecido, han terminado desapareciendo. Entonces, Sí, una sin de las duda. cosas que se pueden hacer, Paulina, fíjate, a mí me llama mucho la atención cómo nos ha calado tan hondo este modelo de consumo exacerbado que de repente tenemos los chilenos y chilenas. Ver cómo la gente hace colas esperando que abra una multitienda, me parece que no conversa con el Chile que realmente nosotros queremos construir. ¿Y dónde está la mano del chileno y la chilena que efectivamente va a priorizar sus negocios locales, sus empresas de menor tamaño también, en la forma en que nosotros estamos consumiendo? Y ahí vamos a ver cómo también ese cambio de mentalidad logramos hacerlo un poquito más generoso a las personas. Sí, me quedé pensando en algo que comentaste, Yanina. Claro, vemos filas interminables en tiendas de ropa, etcétera. Quizás también en este país no existía una educación económica como debería ser. En cuanto quizás a los colegios, el ahorrar, el invertir, realmente tener
un conocimiento real, valga la redundancia, de cómo funcionan las cosas. Puede ser eso. Claro, lo que Me pasa es recordó que, un libro que dice el consumo me consume. Hay un libro muy bueno que habla sí, un por poco de supuesto. eso, que Sí. habla un poco de eso. Sí, Janina. No, es que el modelo funciona de esa manera. El modelo necesita muchos consumidores, ojalá bastante angustiados y que consuman lo que más se pueda. Pero fíjate que estamos consumiendo solamente para un sector que está en la economía. El 91% de las ventas se lo llevan las grandes empresas en este país, que son aproximadamente 14.000. Nosotros cerca de 1.300.000. Yo creo que cerca de 300 o tal vez cercanas a las 250 ya desaparecieron, porque las cifras, por ejemplo, del bono PYME hablan de que lo recibieron 913.000 empresas. 913.000 empresas. De esas, 127.000 bonos a feriantes. Entonces no nos cuadra que las personas, que las 1.300.000 empresas que teníamos en el año 2019 no hayan accedido todas al bono. Creemos que hay ya muchas ya desapareciendo. Sí, sin duda muchas desaparecieron porque cifra baja. El gobierno en primera instancia creo que por lo menos, no sé, no manejo muy bien la cifra del porcentaje total de pymes que podían postular, pero no todas tuvieron este alivio pyme. Ahora, con 1 millón de pesos es un parte, o sea, no te repones durante un año y medio de números rojos, evidentemente. Recién, Yanira, me habías comentado de que, bueno, dentro de todas las conversaciones que han tenido una pyme tanto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, lo ideal, me dice lo ideal, postergar el pago de patentes comerciales. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la postura frente a eso? ¿O hay una evasión evidente frente a esta propuesta? O sea, aquí los grandes perjudicados son las municipalidades, las postergaciones, porque es dinero que ellos nos pueden utilizar en todo lo que significa la acción municipal. Pero el gobierno no se quiere hacer cargo de esa deuda y traspasa a nosotros la responsabilidad, aun cuando nos cerraron por ley, de pagar algo por lo cual nosotros no estuvimos ocupando durante muchos meses, en el caso, por ejemplo, de los restaurantes, en el caso de las pequeñas empresas que no podían abrir porque no eran esenciales. Hay una mano muy dura frente a nuestras empresas porque, claro, hay una sensación de que con el bono de 1.000.000 de pesos como que se salda la deuda que se tiene con las empresas de menor tamaño. Pero no es así. Imagínate lo que significa, y yo lo he visto en tantas personas a lo largo del país, que te digan un día, tú hoy día no trabajas y no puedes abrir. Y ve cómo lo haces, ¿ah? Y posterga el pago de esto, y anda al banco y si te dan el crédito, bueno, qué bien, y la mayoría que no pudo acceder tampoco tuvo financiamiento para tener oxígeno en los primeros meses. Ha sido muy doloroso para muchas familias, además, porque las empresas pymes están compuestas de gente de la familia. Trabaja el dueño, la dueña, algunos Hay una familiares, historia. trabajan vecinos, ¿me entiendes tú? Hay una historia, hay un tema además emocional. Uno sabe quién es su colaborador, lo sabe su historia familiar. Ha habido mucho dolor por parte, yo he visto a nivel nacional mucho dolor el tener que desvincular, por ejemplo, a trabajadores y a trabajadoras. Me da la impresión que mientras nosotros no tengamos certezas sanitarias, van a ser muy pocos los que van a arriesgar a seguir tratando de esperar o de batallar con lo poquito que queda. Pero también tenemos un problema que tiene que ver, por ejemplo, con el sector turístico en este país. Tenemos zonas, por ejemplo, te comentaba yo hoy día en la reunión con el gobierno, fue un tema la región de Magallanes por la cantidad de turistas extranjeros que visitan esa zona. Y claro, los gremios de allá con mucha desolación decían, oiga, es segunda temporada en que nosotros vamos a cero, a pérdida. Lo mismo que pasa con San Pedro de Atacama. Entonces,
Pero ¿qué hacemos también? Porque tenemos alrededor de 260 casos ya en el país de la variante Delta, que se ha comportado también con harta ferocidad en otros países, que ha vuelto atrás nuevamente los procesos en muchos países. Ahora tenemos algunas certezas por lo que se dice de nuestro nivel de vacunación, pero estos bichos son tan extraños y se están estudiando, digamos, todavía, no se sabe muy bien la dimensión de ellos, que sin tener una certeza sanitaria es muy difícil tener certezas económicas. Sí, es muy cierto. Hay una inestabilidad evidente, va a seguir el tema de qué soluciones pueden dar frente a esto que ya sabemos cómo viene, o sea, no es nada nuevo, ahora estamos un poquito más relajados, como habíamos mencionado, hay libertades, pero en el fondo a esto apuntamos y también te pregunto, Yanina, si según a tu juicio, ¿cuáles son los puntos claves que realmente sugiere para evitar en medio de esta crisis sanitaria que las pymes sigan quebrando? Mira, una de las cosas importantes que nosotros hemos tratado de impulsar y que no hemos tenido mucha recepción por parte del gobierno, y hoy día lo volvimos a reiterar, era que a lo menos, mientras tanto se estabilizaban en los paso a paso la mayoría de las comunas del país, hay un gran comprador de servicios y de insumos, que es el Estado. Y cómo poder utilizar la compra pública para la reactivación económica de las empresas de menor tamaño. La compra pública fue creada justamente para que el Estado pudiera tener una relación mucho más transparente, pero además para que el Estado pudiese cubrir todas sus necesidades con las empresas de menor tamaño. En este gobierno, además en pandemia, hemos visto cómo las compras públicas se han concentrado en un puñado de empresas, algunas de ellas participantes de la corrupción, cosa que en países desarrollados no podría el Estado estar transando con empresas coludidas, pero bueno. Y cómo eso, como una política de Estado, cómo se instruye a los compradores públicos, cómo las gobernaciones, las municipalidades en nuestros territorios toman la decisión de que la compra pública sea para las empresas de menor tamaño. Esa es una decisión política y es una decisión que efectivamente puede ayudar a un sector importante de las empresas de menor tamaño a reactivarse. Yo creo que para eso falta voluntad, falta tener una visión efectivamente de querer reactivar, porque a nosotros lo que más, si uno le pregunta a un pyme, ¿qué es lo que quiere? No quiere bono, el pyme quiere trabajar. Así es. Y la condición sanitaria en muchas partes fue muy dificultoso que lo permitiera, pero también hubieron voluntades políticas que cerraron nuestros negocios y que abrieron otros, y que nadie nos explicó por qué. ¿Por qué se podía ir al supermercado y no se podía entrar a una peluquería con un aforo mínimo, por ejemplo? Sí. Entonces, cuando uno ve ese tipo de políticas, que uno dice, pero ¿por qué si para todos puede ser esencial el negocio? Si para ollas, para la olla del dueño, para la olla de los colaboradores y colaboradoras. Pero bueno, nos fuimos dando cuenta al pasar del tiempo que aquí había una protección a quienes más se enriquecieron y una desprotección a quienes en el fondo, bueno, la pyme no le da pega a ningún exministro ni ningún exparlamentario, entonces a veces también los focos son puestos en quienes financian campañas políticas y en quienes, digamos, dan aterrizajes forzosos a gobiernos cuando terminan. La pyme no tiene esa capacidad, aun cuando tenemos sobre nuestros hombros la mayor cantidad del empleo del país. Yanina, recién nos habías comentado que, bueno, vamos a ponerlo imaginemos un momento, a mí me gusta harto imaginar. Imaginemos un momento, crédito con aval de Estado, tasas de interés, en caso que el Banco Estado, porque tiene que ser el Banco Estado, por lógica, sugiera algún crédito en ayuda a pymes. ¿Es factible? ¿Cuáles serían las características idóneas de este crédito para ayudar realmente a las pymes? Según a su juicio, no, a estas alturas, con todo lo negativo que arrastran seguramente varios boletines comerciales, pagos de
de no pagos de patentes, no pagos de IVA, no pagos de imposiciones. Si no cambia la ley de bancos y la discrecionalidad en que se mira a la persona que va a pedir el crédito, es muy difícil a esta altura que a una empresa que estuvo tanto tiempo cerrada y que no tiene ventas le presten algo de dinero. Hoy día el Banco Estado opera como un banco privado más del país, no es el banco de fomento de las pymes. Es un banco que pone muchas restricciones que aun cuando ha avanzado en algunos instrumentos pequeñitos como microcréditos, qué sé yo, esta cosa para, en vez del Transbank, qué sé yo, las cajas vecinas y todo ese avance que ha tenido, sigue siendo un banco que tiene que cumplir objetivos, tiene que cumplir metas y que lo rige la ley de bancos y a todos nos miran de la misma manera y nos miden con la misma vara. Entonces, para aquellos que cayeron en desgracia financiera, ¿qué solución puede ser hoy día otorgarle con estas condiciones y en este escenario que está dado por ley? Es casi imposible que puedan seguir dando crédito. Ahora hay algunos fomentos que se han sacado por Cercotec. Imagínate que tenemos en la región de Valparaíso el programa que salió en mayo. Todavía no lo pagan, en mayo, estamos a agosto. Hoy día se lo expresábamos al subsecretario. Sacan un instrumento por medio de Cercotec en mayo y estamos a agosto y todavía no se lo pagan a las personas que hicieron su plan de trabajo y de negocio. ¿Cómo se llama el programa específicamente? El Crece. Que se ahora acaba de salir uno, pero no se ha pagado el anterior. Creo que todos tenemos deudas pendientes ya. Y es irónico, es tragicómico ya. Sí. Y todavía, y ustedes manejan información que aún no se ha cancelado lamentablemente ese programa aún. ¿Qué dijo el subsecretario al respecto? Ha sido una quejadera, bueno, que se va a revisar, que se van a ver qué procesos están fallando, la burocracia es impresionante, especialmente la que se ha puesto en este gobierno con respecto a la evaluación que se está haciendo de las empresas pymes que quieren acceder a este tipo de que no son malos, son de repente financiamientos de 3 millones, de 4 millones, que perfectamente pueden servir para, por ejemplo, capital de trabajo, para comprar insumos, para comprar maquinarias para fabricación, o para pagar deudas previsionales atrasadas, pero de mayo hasta la fecha es difícil entender una reactivación económica con errores de esa manera. Es que de hecho, de eso estábamos hablando, bueno, creo que hoy día es el programa número 12 o 13. Con Fernando en programas anteriores hablábamos, bueno, las falencias, de cómo las autoridades o el gobierno, en realidad cómo se está manejando el tema de las pymes en esta crisis sanitaria, que sin duda va a seguir continuando y las pymes tampoco van a morir, porque son parte de desarrollo, del desarrollo de acá del país. Fernando siempre comentaba, dan el 60% de pega acá en Chile, de trabajo, y cómo no hay una lógica de que esto se estabilice. Hablamos de las pymes, no hablamos de multiempresas grandes, no, de pymes, donde hay una historia familiar, donde hay gente, donde hay una historia de 20, 30, 40 años, o 10 años, o 5 o 3 años, no importa. ¿Cómo? Entonces, quizás no hay una conciencia, o sí hay conciencia, pero es sálvese quien pueda. Sí, bueno, pero también tenemos una tradición de tener autoridades bastante ignorantes, muy ignorantes en el tema económico, que no entienden efectivamente el mundo de las empresas de menor tamaño. Hoy día yo digo, la pyme está en boca de todos y en manos de nadie. Todos hablan de las pymes hoy día, pero no tienen ninguna, y son los tomadores de decisiones además, que es lo que a uno ¿cómo se llama? Le desilusiona. ¿Cómo no hay planes? Hoy día yo en la región de Valparaíso no he escuchado planes que efectivamente, por ejemplo, en el caso de la reactivación en los restaurantes, la reactivación del turismo, que lo hemos podido ver aquí en la región de Valparaíso, no hay ningún tipo de campaña que incentive a las personas a consumir en sus ciudades, por ejemplo.
a desplazarse, a recorrer, a consumir en el pequeño comercio. No he escuchado ninguna autoridad que haya dicho, por ejemplo, que todos los organismos públicos de la región van a comprar y van a abastecer, van a tomar los servicios de las empresas de menor tamaño. Hay cosas que se pueden hacer. No he escuchado ningún plan que tenga que ver con la vigilancia y que nos invitan a los ciudadanos a colaborar, por ejemplo, con la vigilancia ciudadana. ¿Ya? O sea, hoy día nos asaltan a las pymes, nos roban, y hay que seguir batallando al día siguiente igual, y nadie protege nada. Entonces, mientras nosotros tengamos también la calidad de la política, y por eso ahora que nos enfrentamos a un nuevo proceso de elecciones, ojalá que el espíritu de cambio que necesita el país se venga con autoridades que realmente, más que apernarse en un lugar o ganarse unas buenas luquitas, piensen efectivamente lo que significa estar en el servicio público de verdad. Y lo digo con mucha responsabilidad porque yo hago servicio público de verdad. De a mí no me paga nadie. Nuestro gremio es más pobre que las ratas. Yo y todos los dirigentes nuestros hacen todo voluntario y gratuito. Nosotros sí hacemos un servicio público de verdad gratuito. Entonces, por eso, como somos además empresarios, sabemos lo que significa dar trabajo, hay mucha desilusión frente a las autoridades bastante ineptas que hemos tenido en distintos gobiernos, no solamente en este, que han abandonado un mundo tan importante para el desarrollo del país como son las empresas de menor tamaño, y esa deuda es muy profunda y es de mucha data, tiene mucho tiempo. Y ahora, Janina, tú me habías comentado, bueno, antes de empezar el programa estábamos conversando, el rubro del turismo. Acá mismo, por ejemplo, bueno, acá en la región de Valparaíso, gran parte de la región está abierta. O sea, podemos ir a Orcona, Viña, Valparaíso, se abrieron las terrazas, podemos distraernos un poco de este año tan complicado que ha sido para muchos. Pero me habías comentado qué pasa con las regiones extremas del país. Sí. Tenemos San Pedro de Atacama, hermoso, Punta Arenas por allá, no, Magallanes. Bueno, nosotros también vamos a sufrir los efectos, claro. Yo te lo decía en ese sentido porque el turismo es una fuente, primero, laboral muy importante para el desarrollo de las familias, y segundo, cuando no hay apertura de frontera, es muy difícil que puedan venir los extranjeros. Y aquí en la región de Valparaíso, por ejemplo, uno de nuestros grandes visitantes son los argentinos, con los cuales un año más no vamos a contar con la visita de ellos. Y si bien los restaurantes están abiertos, los hoteles están abiertos, el consumo interno no va a dar la posibilidad de tener una temporada con ganancias como estos inversionistas y pequeñas empresas han puesto sobre la mesa para poder tener arriba sus negocios. Estamos hablando, por ejemplo, no sé, por la gente igual está contenta que hay mucho circulando en Viña, pero fueron 8 meses cerrados. Sí, trabajando algunos con delivery, que el delivery se llevaba cerca del 30%, más el 19% del IVA. No hay ningún negocio que pudo parar a todos sus trabajadores antes de la pandemia con un delivery, por ejemplo. Entonces, gente que viene a muy maltraer económicamente. Entonces, el cierre de las fronteras, que nosotros lo entendemos evidentemente, porque lo primero es cuidar la salud. Y si no hay certeza de quienes vienen desde afuera para acá, es una medida que duele, pero se debe entender como una medida de bien superior. Pero claro, los efectos por segundo año consecutivo de la no venida de turistas al país también es algo que complica tremendamente a la economía local. Claro, complica, y a mí me da la impresión, Janina, yo no sé a ti, pero solución parche, sí, hay cifras bajas, según anuncian las fuentes oficiales, el MinSal, el Ministerio de Salud. Es válido que estemos en apertura, porque igual la apertura conviene, porque de esta manera nos estamos acercando el 18 de septiembre, puede haber una reactivación uno dice reactivación,
pero tú no recuperas lo perdido No, ya está perdido. Es como hasta un lema de vida, ¿eh? Tú no recuperas lo perdido, lo que se perdió, se perdió. Entonces, es como para tratar de salir un poco de los números rojos y volver a estabilizarte un poco, pero ¿en cuánto tiempo te puedes recuperar? ¿En un mes? ¿En 2 meses de apertura? ¿En 3 meses de o apertura? yo creo que Y no, no, va- porque además, y no creo que la apertura dure 3 meses, no, perdure tres porque meses. No, porque además también tenemos aquí una sensación de que está todo bien porque igual nos estamos gastando todavía las platas del 10% y los IFE y todo eso. Entonces, eh, puede llegar un momento en que el consumo interno no sea lo suficiente como para poder mantener una economía saludable. Yo creo que no podríamos apostar a crecimiento. El crecimiento de nuestra economía va a ser bastante bajo durante mucho tiempo y seguramente el costo de esto y el endeudamiento del país también van a ser cifras altas, no comparables a otros países que se han gastado ya más del 100% del PIB, especialmente en ayudas y en salir al rescate de las personas que más lo necesitan. Este país salió tardío a todo eso, pero claro, es muy difícil después de estar mucho tiempo sin actividad económica repuntar y más cuando la riqueza está mal repartida, ¿ah? Cuando un puñadito de empresas se lleva el 90% del mercado y el 1.300.000 se lleva el 10% del mercado. Entonces, esa es la profundidad en el fondo de nuestra crisis, que nosotros no alcanzamos a estar unos cuantos meses abanicándonos, digamos, como otros que pueden haber estado cerrados, que tenían importantes inversiones y que transan en la bolsa. A la pyme no le pasa eso, la pyme vive al día, vive con lo que gana en la apertura de su negocio y hasta que cierra su negocio. Ahora, Janina, en las conversaciones, bueno, me imagino que siguen en alguna mesa de trabajo con alguna Sí, autoridad. claro, sí. ¿Y cuáles son los ejes centrales en cuanto a la proyección? No quiero hablar de corto plazo, porque corto plazo es de aquí a diciembre. Y todos van a decir, no, diciembre, Navidad, Año Nuevo, se acerca el verano, lo vamos a pasar bien, quizás bajen mucho más las cifras, según las fuentes oficiales, pero ¿cómo proyectan, por lo menos de aquí a marzo del próximo año, o qué medidas esperan concretas en relación a lo que está sucediendo a las pymes? Ya tengo entendido que bono no desea, porque el bono es una solución parche, Sí, lo parece. que pasa es que lo que tenemos que apostar es obviamente que esta apuesta, valga la redundancia, que ha hecho el gobierno de una alta vacunación a nivel nacional, tenga los efectos que esperamos de inmunización. Porque lo que nosotros necesitamos es obviamente poder salir a trabajar. Lo otro que estamos también muy preocupados es la cantidad de embargos y remates que son inminentes. Ya cerca de 3 millones de personas, en los cuales están incluidas las empresas de menor tamaño, están esperando que se pare el estado de catástrofe y se ejecuten. O sea, va a haber un espacio bastante doloroso ahí a partir de que se pare esto. Y también, fíjate, me toca participar en una campaña de Conadecus que se llama Chile sin cortes. 720.000 familias están siendo afectadas hoy día, por ejemplo, con deudas muy grandes con respecto a la luz. Y de ellas 62.000 empresas de menor tamaño. Piensa tú, todos los centros nocturnos que tenían convenios, digamos, de consumos, tuvieron que Claro. seguir pagando y muchos de ellos no pudieron pagar y hoy día tienen tremendas deudas que cuando pase el estado de excepción van a ser cobradas, seguramente, con el alza del 20% por ley que se estima a partir de enero o febrero del próximo año. No podemos hacer una proyección tan optimista de lo que va a suceder en realidad. No, increíble, y va a ser como, es tan obvia mi pregunta, pero lo que estás comentando, Janina, en este país es legal. O sea, estuvimos bueno, estamos en estado de catástrofe. Tengo una disco, evento nocturno, qué sé yo, o arrendaba un local, un centro de evento, o lo que fuese. No lo utilicé por pandemia porque no me lo permitía, ¿no? El plan paso a paso, el antiguo me refiero.
y igual quedé endeudado, o sea, y me pueden rematar mi local. Esto es legal Claro, en este sí, país. claro, por supuesto, claro. Lo que pasa es que tú le debes a un privado, aquí hay libertad en ese sentido. Nosotros no le debemos a la luz pública, nosotros le debemos a la luz privada. ¿Ah? Los convenios que hace la luz con nosotros lo estamos haciendo con un privado. Y frente a eso, el Estado puede subsidiar, que es lo que estamos pidiendo, puede tener esa voluntad, o puede solamente observar cómo se mueven los tribunales y cómo se mueven los remates frente a un requerimiento que un privado le hace a otro privado. Por eso Ahora, la nueva ¿mm? Constitución, los derechos consagrados, por ejemplo, de los servicios básicos del agua, de la luz, que sean derechos que las personas podamos tener garantizadas y no dependamos de que efectivamente el privado haga lo que quiera con nosotros. Sí, no, totalmente injusto, lo digo con toda responsabilidad. Yo, si estuviera en lugar de algún emprendedor o que esté viviendo eso, lo que estamos comentando, el remate de sus locales, por no poder, no está en movimiento tu Trabajar. empresa, trabajar, por ende no te permitía invertir y estar así, que nadie se pronuncie y solamente, bueno, usted pague, es muy ingrato y muy injusto. Imagino que también es parte de los ejes también que están conversando. Yanina, cuéntame, ¿tienen otra reunión a futuro o no sé si quieren cambiar algún tipo de visión ustedes como una pyme al respecto? O no sé Nosotros si estamos en varios hay... frentes. A nosotros nos preocupa mucho que este gobierno ha puesto, por ejemplo, en tabla un proyecto de la modernización de las compras públicas, que a todas luces ya hemos hecho algunos intentos en la Cámara de Diputados, y ahora ya pasó al Senado. Estamos en ese trabajo básicamente viendo cómo las compras públicas se pueden devolver a las empresas de menor tamaño y no seguir el rumbo que este gobierno le ha dado de efectivamente con marca, con nombre y apellido, dirigir la compra a las grandes empresas. No, hay mucho trabajo por hacer todavía. De, desgraciadamente, a ver, no es que sea una desgracia que hayan elecciones, pero generalmente cuando hay un proceso de elecciones, la vida política o el interés político está puesto en la elección y nosotros tenemos temas que resolver todavía. Y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, los gremios de las empresas de menor tamaño, por tratar de defender todos los intereses de la mayor cantidad de las empresas pymes del país. Hoy día nos aflige mucho la compra pública porque entendemos que es un espacio de reactivación que al Estado no le cuesta, que el Estado puede hacerlo y que ahí falta una decisión política importante, que falta que todos los actores se comprometan. Y en eso estamos ahora. Las conversaciones por ley con el gobierno siguen. Estamos evaluando y viendo cuáles son los mejores momentos en que se pueden reabrir, por ejemplo, las fronteras para que el turismo no sea tan dañado, pero con todas las precauciones del caso. Eh, Seguimos intencionando cómo van a poder hacerse de mejor manera, por ejemplo, hoy día, eh, la, la, el renegociar los FOGAPE que se dieron en una primera instancia para empresas que finalmente no lograron sobrevivir y que ahora tienen que pagar la cuota del FOGAPE. Estamos todavía abogando y pendientes de que aquellas zonas en las zonas extremas que necesitan tratamientos especiales, el gobierno se compromete efectivamente a entregarnos una solución frente a la debacle que significa, por ejemplo, para las regiones de Atacama, la región de Magallanes, el hecho de que no tengamos apertura de fronteras quizás en cuánto tiempo más y ellos tengan que absorber una vez más el hecho de no tener a quien poder vender ni transar sus servicios y productos. Sí, y ahora en cuanto, Yanina, debilidades de acá de la región de Valparaíso, no sé si lo han conversado también o si se han reunido con la Seremía de Economía, no sé si me puedes Sí. contar un poquito de eso. Mira, nosotros básicamente la estructura administrativa, político-administrativa del país eh, decide desde Santiago y desde las cúpulas de los organismos públicos cuáles son los planes a seguir y a ejecutar en cada una de las regiones. Todavía no hay una apertura a respetar efectivamente la autonomía regional de las regiones frente a ciertas decisiones.
Y a veces a uno cuando le sale una autoridad más alentada que otra, puede tener algunos éxitos mejores que otros en algunas regiones. Eh, Definitivamente nosotros esperamos obviamente que los gremios además a niveles regionales no solamente estén, digamos, abogando de pequeños espacios, sino que puedan ver el desarrollo económico en una manera sistémica en nuestra región. Tenemos muchos gremios que hacen la feria, eso no termina entendiendo el problema mayor que hay. Hoy día yo creo que debería estar abocada la región a una promoción turística importante para captar a los ciudadanos de otras regiones del país, porque no podemos hacer campañas en el extranjero porque tenemos nuestras fronteras con restricción. Y hoy día no veo todavía que se haga eso. Espero que trabajen en ese sentido. Sí, Janina, y bueno, en el aspecto de los restaurantes, o si hablamos más de pymes, claro, relacionado al rubro gastronómico, ¿tú crees que también que por lo menos este nuevo plan paso a paso ha permitido el desarrollo de este rubro? ¿O aún? Sí, mira, yo lo que he hablado con muchos de nuestros colegas y de la gente que está a cargo de las cámaras de comercio, que a lo menos hay un optimismo tremendamente grande, a pesar de que las ventas no están en su pic, porque igual tenemos que respetar los aforos, o sea, no es que tú vayas a llenar el restaurante como lo llenabas antes, igual tienes que dejar espacios, que son espacios que no puedes ocupar efectivamente, pero ya el hecho de que el boliche se empieza a llenar un poquito, llena de esperanza. Mira, lo que tiene el PYME, que el PYME es un ser por esencia resiliente. O sea, el PYME siempre es resiliente y de eso abusa la autoridad, de la resiliencia. Ya, pucha, me fue mal, ya me voy a parar y me paro solo y lo hago solo, ¿entiendes tú? Sí. Entonces de eso mucho abusa la autoridad. Pero claro, hay un ánimo, por ejemplo, en la región de Valparaíso hay un ánimo positivo frente a lo que está sucediendo, que espero que no signifique que nos vayamos a enfermar de nuevo y que esta variante Delta sea medio incontrolable. Yo tengo esperanza que no lo sea así. Por lo menos los gremios con los que yo participo y con los colegas que yo he hablado, hay mucha conciencia de poder llamar al autocuidado, la gente está teniendo medidas de seguridad en sus locales, y ahora ya va a depender un poco de cómo se comporte todas las estrategias sanitarias, qué resultados efectivamente nos puedan dar para que a partir de septiembre ojalá nosotros ya estemos hablando de futuro, y de un futuro positivo. Sí, sin duda. Janina, y bueno, habíamos conversado, ¿tú crees que no existe la posibilidad, por lo menos, de que, o sea, existe la posibilidad, o sea, el que quiere puede, como dicen por ahí, pero acerca de un crédito con aval de Estado, por lo menos podría existir quizás empresas que no estén endeudadas, a pymes, pero ¿qué pyme no está endeudada en un escenario así? Sí, claro, yo veo difícil porque la ley de bancos tiene una discrecionalidad para otorgar los créditos que no ha sido cambiada. Y mientras eso no sea cambiado, va a ser muy difícil poder obtener financiamiento. Yo creo que todos esos que cayeron se van a parar en algún momento porque van a tener seguramente ese olfato de poder ver dónde van a poner ese nuevo emprendimiento y ese nuevo sueño. Esto ha pasado en muchas partes, ha tenido efectos mucho menores en otras partes que en nuestro país seguramente, pero ya está, es lo que hay, es lo que pudimos avanzar y eso es todo. Sí, Janina, por parte del equipo de Quinta Conectado y también personalmente, quiero agradecer tu transparencia, tu libertad también de haber querido ser parte de un nuevo capítulo de Zona Pyme. El tiempo ya nos pilló, o sea, me pasó volando, lo pasé súper bien, muy, muy increíble. Y aprendí cosas también que no sabía, aunque no lo crea. Bueno, todo el éxito del mundo también, una pyme sin duda, un proyecto muy valioso, no tenía idea que era sin fines de
de rubro. Sí. Entonces, en ese aspecto, bien, así que tú sabes que puedes contar con nosotros para cuando desees. Espero que no sea la primera ni la última vez. Y también a la gente que nos está viendo, recordarles que este programa queda replicado en el canal de Quinta Conectado y pueden dejarle la invitación también para el próximo miércoles a las 17 horas en un nuevo programa de Zona Pyme. Le doy un espacio de 1 minuto porque estamos justo, Janina, No, para muchas gracias a despedirse. ustedes. Siempre estos espacios de conversación son súper valiosos. Yo hago un llamado a las personas que ojalá prefieran a sus negocios de barrio, que prefieran a sus comercios locales. En nuestras ciudades hay comercio todavía local, detallista. Eso hay que preferirlo más que ir a hacer colas interminables a la multitienda. Sí, no, sí, de todos modos. Agradecer de nuevo Janina Figueroa, secretaria general de Una Pyme, y también agradecer a la gente por su interacción. Muy buenas tardes. Este programa fue presentado por Pyme Boletas, un servicio de Villagra y Asociados, Panadería Paula, cafetería, pastelería y más. Ven a visitarnos en Villa Alemana. Quechua Restaurant. Ven a degustar la mejor comida peruana en Villa Alemana. Cervecería Daroch, la cerveza de Villa Alemana. Conducen Pauli Zavala y Fernando Urrutia. Las opiniones vertidas y o entregadas en Zona Pymes es de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la opinión o el pensamiento de Quinta Conectado.